Billy Wilder para las nuevas generaciones. Billy Wilder llegó de Europa al cine de Hollywood para transformarlo para siempre. Su visión aguda y crítica del país que lo acogió al escapar de Europa para salvar su vida, le dio a la comedia de los Estados Unidos una modernidad que la catapultó al infinito. Hoy, esa comedia tan popular en el mundo sigue bebiendo de las enseñanzas y las directrices de Wilder. ¿Entenderíamos, por ejemplo, a Woody Allen sin la influencia de Wilder? ¿Por qué lo admira tanto Guillermo del Toro? Wilder es, en buena parte, ignorado por las nuevas generaciones de cinéfilos y cinéfilas. Un genio de este tamaño, que fue el único que dirigió 2 veces a Marilyn Monroe y que incluyó a la homosexualidad en una comedia americana, burlando censuras y prejuicios. Un guionista que entró al thriller y al cine bélico con tanto éxito, no debe quedar en la sombra de quien sea que disfrute el cine en nuestros años. Por eso, vamos a dedicar este podcast Cine Garage a su obra y ojalá así despertemos la curiosidad cinéfila de todos y todas ustedes. Para lograrlo, invitamos a este podcast al también director y también guionista Antón Goyenechea, admirador del gigante trabajo de Wilder y amigo de Cine Garage. Hablemos de la vida y la obra cinematográfica de Billy Wilder. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Antón Goyenechea, no sabes el gusto que me da, no solo de que vuelvas a los micrófonos Cine Garage, sino de verte nuevamente, de poder platicar contigo de cine, que nos pueden dar horas y horas y horas, y además que todo haya surgido de una propuesta tuya sobre uno de los directores más importantes en la historia del cine universal, que no es Martin Scorsese, ya quedó claro en la introducción de este programa, ahora todo el mundo habla de él, ¿no? Pero es probablemente uno de los maestros del propio Martin Scorsese. Entonces, antes de entrar en materia, bienvenido, Antón, me da mucho gusto poderte ver, aunque sea así a la distancia. Amigo, muchísimas gracias por invitarme. Es absolutamente ridículo que no nos veamos más a menudo. Nos tenemos que cruzar en eventos. Los días que te vi fue en el evento de guionistas en todas partes, a favor de la huelga en Estados Unidos y demás. Pero bueno, no ya que me guste más que hablar de cine contigo. Bueno, y de cine de verdad, además, ¿no? Porque lo digo en la introducción, Billy Wilder es un personaje, porque ya creo que nada más llamarle director es como limitar parte de su trabajo, tomando en cuenta todo lo que hizo. Es uno de los personajes que ayudaron a esculpir al cine como lo conocemos ahora, en una época donde ni siquiera se sospechaba que el cine podía llegar a las modernidades que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso te decía hace rato, me atrevería a decir que gente como Scorsese, y lo dije en la introducción también, el propio Guillermo del Toro, le han aprendido mucho y por eso el propio Guillermo lo admira, lo dice, lo ha dicho muchas veces. Hablar de Billy Wilder, que haya sido una idea tuya, me parece que puede ser una muy bonita invitación para que la gente se acerque a sus películas y detecte, ¿no? el nivel de genio que tenemos en él y en su biografía. Bueno, yo creo que no hemos hablado nunca, o no sé si hemos hablado alguna vez, de cómo se enseña el cine en distintos países. Cómo hay como una aproximación académica al cine distinto, depende del sitio en el que vengas. Y probablemente tiene que ver con quiénes son los que dan clases, cómo se creó la escuela de cine en cada sitio. En España hay cierta obsesión con el cine clásico americano. Y bueno, me acuerdo que David Trueba, cuando le dieron el Oscar a Mejor Película Extranjera por Belle Époque, él se dedicó a Billy Wilder. Y creo que representa muy bien el tipo de obsesión que tenemos los españoles, por lo menos con el cine clásico. Entonces yo desde que me imagino el cine, que fue a los 10 años, sé que existe Billy Wilder, me fascina y me obsesiona como Orson Welles. Pero la particularidad de Billy Wilder es que era para empezar, un grandísimo escritor, uno de los mejores escritores de la historia del cine, que lo que a mí respecta me produce enorme admiración. Es uno de los tipos que empezaron a pensar en cómo se escribían películas
de una forma eficiente, con sentido y demás. Pero más allá de eso, es un cineasta total. Es alguien que inventó el lenguaje, pero lo creó ya de una forma muy sofisticada y sobre todo muy accesible. Que creo que cualquiera de nuestros oyentes que se acerca a cualquier película de Billy Wilder se lo va a pasar muy bien. A día de hoy siguen siendo películas modernas que se mueven, que son interesantes, de una factura infinitamente mejor que las mayoría que se hacen ahora. Eh, pero son películas muy sofisticadas, muy inteligentes, muy bien hechas y con la audiencia en la mente todo el tiempo. Y creo que es algo bueno, que hay que admirar, sobre todo en estos tiempos. Y que es un buen escalón de inicio, ¿no? Porque Sí. este, ahora decías, ¿no? Estaría bien que la gente lo conociera. Yo creo que incluso la gente ha visto películas de Billy Wilder sin saber que son de Billy Wilder. Digo, no todo mundo tiene la obligación, en caso nuestro, de saber quién dirige la película, quién era y luego investigar. Ajá. Hay gente que simplemente prende la tele, ¿no? Se encuentra a Marilyn Monroe en la pantalla y dice, me voy a quedar a ver qué está pasando, y se avienta una película de Billy Wilder sin haberse dado cuenta, que de hecho, ahora que lo dices, ¿no? Eh, que, que tu conciencia del cine a los 10 años ya estaba un poco orillada hacia lo Wilder. Yo voy a confesar, la primera película que vi de Billy Wilder, ni siquiera sabía yo que era de Billy Wilder. Tenía yo también más o menos 10, 12 años. Era una matiné de esas donde echan las películas 5, 6, 7 años después, y que estaba ahí guardada la copia, y alguien decidió en el cine de barrio, vamos a pasar una película que se llama El último secreto de Sherlock Holmes. ¿No? Entonces yo fui, me la aventé, me entretuve, vi una película rarísima de Sherlock Holmes, que todo pasa en el lago Ness, ¿no? Una cosa súper extraña, y dije, pues mira, padre, ¿no? Y años después te enteras que fue una de las últimas películas de Billy Wilder. Creo que Ajá. eso le puede pasar a mucha gente. No sé si te acuerdas cuál fue tu primera en la que dijiste, de plano, este señor hay que estudiarlo. ¿Cuál fue la primera? Bueno, te digo, como en España, si te gustaba el cine, era uno de esos personajes totalmente omnipresentes. La fundamental era Something Hot Like con Some Like It Hot, ¿no? Some Like It Hot. Joder, siempre digo con ese título. En España, con faldas y a lo loco. Sí, y aquí se llamó en México Una Eva y dos Adanes. Una de Bellajada, es buenísimo. Eh, Probablemente fue esa la primera película que vi. Yo creo que la primera que me sorprendió porque la pasaban en la tele es Kiss Me Stupid. eh, y sobre todo Sunset Boulevard. A mí me gustaba mucho el cine negro y es muy curioso que el mismo director haya hecho películas tan distintas. O sea, películas cine negro del más profundo y del más interesante a películas de comedia, porque en realidad él empezó, o sea, la persona que acuñó el término de luz ay, se me ha ido, dame un segundo, te lo voy a decir ahora mismo. El, ¿De qué estamos hablando? de Lubitsch Touch. Eh, Ajá, el toque, ya el toque el Lubitsch, toque ¿no? Lubitsch fue Billy Wilder. Él fue el primero que habló de eso. Y cuando la gente estudia, y creo que lo menciona en su biografía, justo me acabo de leer la biografía de ahí viene de ahí viene esta conversación. Es la segunda biografía que me leo, no exactamente biografía, de Billy Wilder, que se llama Nobody's Perfect, Ujú. que viene de la frase final de Con falda y a los locos, para no cagarla otra vez con el nombre. Él fue el que acuñó este término, que es un término fundamental en la historia del cine cómico también. ¿Por qué? Porque, digo, cuéntanos, porque habría que explicarle a la gente también quién fue Ernst Lubitsch, ¿no? Que fue como el maestro de Billy Wilder, podríamos Correcto. decirlo así, No, ¿no? no, y él habla de Ernst Lubitsch como su maestro, como la persona que era capaz de crear una comedia, una especie de metacomedia en el comentario del chiste. Un poco como lo describe Billy Wilder, Ernest Lubitsch, gran director de Ninochka y de muchísimas películas de los años 30 que tienen este ritmo muy particular de comedia y que es la base de la comedia romántica en el cine. Antes no había y ahí después sí había. Este tipo básicamente la creó. Entonces un poco te habla de cómo
de cómo Brackett, que era el co-guionista, el primer co-guionista de Billy Wilder en Estados Unidos, y él escribían con Lubitsch. Lubitsch nunca tenía crédito de escritor, pero él escribía todos los chistes con ellos. Entonces, básicamente ellos proponían un chiste y cuando Ernest Lubitsch se iba al baño durante 5 minutos, decían que tenía un ghostwriter enterrado en el baño. Que iba a preguntarle cómo hacerlo. Siempre volvía con una idea, básicamente como la define Billy Wilder, con una especie de metacomentario en el último chiste, o sea, como el chiste que la audiencia nunca se espera. Uh-huh. Y ese es como él define el toque Lubitsch, que por supuesto al final es mucho más sofisticado, como pasa con todos los genios, mucho más inalcanzable, pero es en lo que él siempre articuló en la escritura de sus escenas, o sea, como siempre intentar sorprender al espectador, dentro de la trama, dentro de la lógica de la trama, e intentar mantener al espectador en la punta de sus pies, como dicen los gringos, ¿no? O sea, siempre esperando siempre sabes que va a pasar algo, nunca sabes qué va a pasar. Y creo que eso es muy importante, es una buena forma de pensar en la audiencia cuando haces cosas. No significa que quites el comentario, que quites el fondo, que quites nada, solamente tener presente que el cine tiene que mantener a la gente entretenida. O sea, claro, y ahora que hablas de darle a la gente una sorpresa, hacerles ver algo que no tenían en el mapa a la hora de estar revisando la película, creo que estaría bien, especialmente porque, pues sí, actualmente es mucha más la gente que no conoce a Billy Wilder que la que sí lo conoce. Entonces, voy a tratar de hacer este comentario para que ya luego me digas si estás de acuerdo o me corrijas. No se trata de una sorpresa al estilo Hitchcock. No estamos hablando de generar un suspense para que luego la película te fracture, ¿no? O te haga creer algo que no está pasando o viceversa. Se trata de una sorpresa que llega en un remate, ¿no? Como por eso le llaman el toque Lubitsch, porque llega como en un pequeño golpe, ¿no? El golpe karateca fulminante que te hace repensar toda la película y te hace querer ver qué más te estaban contando, que te acabas de dar cuenta que te estaban contando. Y creo que justo el nombre de esta biografía, Nobody's Perfect, de esa frase, creo que es un buen ejemplo, Anton, ¿no? Como en realidad, después de todo, lo que te estaban contando probablemente era otra cosa, y te lo dicen con un chiste. Exacto. Hay algo, aparte, esa frase, el final de esa película, probablemente es uno de los mensajes más puros y más humanos que hay sobre el amor. O sea, sobre esta idea de lo importante son las personas. No hay ninguna otra categoría que pueda superar la conexión personal. Pero justo creo que merece la pena, en la distinción que has hecho, que es totalmente correcta, como pensar un poco, no sé si te acuerdas de toda esta obsesión que tenía Pasolini, Pier Paolo Pasolini, el director italiano, en intentar gramatizar el cine. O sea, como encontrar cuál es la unidad mínima de narrativa en el cine. Entonces él inventó esta idea que era el cinema, ¿no? Que era como algo como todavía muy discutible, es difícil de aplicar, pero por lo menos alguien lo intentó, ¿no? Un gran cineasta lo intentó. En ese sentido, yo creo que normalmente la gente está de acuerdo en que la unidad mínima narrativa en el cine es la escena. Y un poco el toque Lubitsch y esta cosa que hacía muy bien Billy Wilder era mantener todas las escenas interesantes. Todo te iba a dar algo, nunca te ibas a aburrir, nada era solamente práctico. O sea, todo tenía que tener algo que te hiciera moverte la historia, pero a la vez que te hiciera mantenerte dentro de la historia. Y creo que eso es una de las grandes lecciones para el guionista, para el aspirante a guionista o para quien sea. ¿Cómo puedes hacer que la audiencia siempre se mantenga interesada en lo que está viendo? Y mira, ahora que lo dices, nada más para volver a Hitchcock tenía la misma idea, ¿no? O sea, desarrollándola de una manera distinta, Hitchcock decía, yo tengo que mantener a la audiencia, al público, metido en la película, tengo que jalarlos todo el tiempo, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, estamos hablando
de un cine, no le quiero llamar premoderno, pero es un cine previo a la enorme revolución que significó la nueva ola francesa y la creación de la audiencia activa, ¿no? Pero mantener al público así puede tener muchos, se puede generar a partir de muchos ejercicios. Hitchcock tenía el suyo, ya hablaremos de eso en su momento. Claro. Wilder desarrolló uno propio. Correcto. Y creo que lo hacía de una forma, igual que Hitchcock, y que la mayoría de los buenos directores. Un poco la diferencia de Hitchcock con Billy Wilder es que él no era guionista. Él era un director puro. Y un buen director normalmente es capaz de influir lo suficiente en el guión, manipularlo, cambiarlo, para poder construir la narrativa que quiere. Un mal director es el que solo está pensando en la escena que él quiere hacer. ¿No? Sí. El que te dice, no, pero me encanta tu película, pero podemos tener los caballos yéndose hacia el el atardecer y tal. Como, güey, esta película es en la Ciudad de México, no sé qué Sí, te digo. no, los caballos no. Me estoy imaginándome esta imagen. Ese es un director mediocre, en mi opinión. Pasa mucho, y yo me he encontrado con muchas peticiones de ese estilo. No vamos a dar nombres. No, por supuesto que no. Otro día. Otro día. Otro día, vamos. Para Patreon, ¿no? O sea, para tu Sí, Patreon. hacíamos lista para el Patreon. Muy bien, me parece muy bien. Pero, claro, por supuesto, son gente que tenía muy presente a la audiencia y los dos crearon lenguaje y forma de verlo, y por eso la Nouvelle Vague está tan obsesionada con ellos. O sea, y fíjate que aquí llega el otro libro famoso sobre Billy Wilder, pues ya sabemos que Truffaut hizo famoso libro de conversaciones con Hitchcock. Uh-huh. El director o sea, y se intentó hacer lo mismo con Billy Wilder, y el escritor del libro... O sea, una serie de entrevistas. Correcto. En donde Wilder, que fue lo que hizo Truffaut con Hitchcock, eso lo dejo aquí como comentario, ahora que estamos rebotando entre los dos. Con un director tan importante como Truffaut, sí. Cameron Crowe. Sí, Cameron Crowe hace lo mismo con Billy Wilder. Hay un libro de entrevistas en las que Cameron Crowe pretende estar al nivel de Truffaut y entrevistar a Billy Wilder. El libro no está mal, es más un anecdotario, no es tan profundo y tan interesante, pero bueno, es uno. Yo la biografía que recomendaría es la de Nobody's Perfect, que creo que es mucho más interesante, porque esta biografía, perdón que nos estamos metiendo mucho en Billy Wilder, pero lo interesante de esta biografía es que es una biografía sobre cómo contar historias. O sea, es hablar con un tipo de cuenta historias en la que su punto de vista siempre está presente. Entonces tienes a la biógrafa y a Billy Wilder comentando sobre su biografía. Entonces es muy interesante cómo consigue darle la vuelta, cómo encuentra su voz en la forma en la que él ve el mundo corresponde perfectamente con la forma en la que ve el mundo en sus películas. O sea, no hay nada de... Sus películas son una representación genuina de su forma de ver el mundo. Entonces yo lo recomiendo mucho, es un libro aparte no es largo, es fácil de leer, muy divertido. ¿Y cuál es esa forma de ver el mundo? Porque creo que sería interesante decirle a la gente cómo es que veía el mundo alguien que empezó a trabajar en cine en Europa sin haber estudiado cine, que creo que es un dato importante también, sí, ¿no? Sí. Esa generación no estudió cine, esa generación aprendió a hacer cine conforme el cine mismo se iba haciendo. Se lo fueron inventando, sí. Él creo que estudió leyes, si no me equivoco. Él no estudió nada. No estudió nada, fíjate. No. Él era hijo de un él nació en el Imperio Austrohúngaro en 1906. Su padre era de la provincia de Galicia, que es una provincia en esa época dentro del Imperio Austrohúngaro. Ahora está dividida entre el sur de Polonia y no sé si Bulgaria, no me acuerdo muy bien, pero una región donde había una gran comunidad judía. Y su padre era un tipo con mucha iniciativa empresarial, era un entrepreneur. Que era mesero cuando conocía a su madre y quería montar restaurantes. Entonces montó restaurantes a lo largo de toda la vía del tren que estaban construyendo hacia el oeste de Europa. Y así es como empezó su negocio. Nunca le fue muy bien. Era un tipo que soñaba más que ganaba. De lo que ejecutaba. De lo que ejecutaba. Y le solía ir muy mal. Luego tuvo un hotel en Galicia, pero cuando fue la Primera Guerra Mundial acabó totalmente destruido. Y Billy Wilder sí fue un
refugiado, se tuvo que ir a vivir a Viena con sus padres y demás, y ahí empezó a escribir. Nunca fue bueno académicamente, él insiste mucho eso en sus biografías, y con 18 años empezó a trabajar de reportero, que era el sueño de su vida. Y llegó a entrevistar a Freud. Cuando llegó a entrevistar a Freud, es como una de sus anécdotas más divertidas. Claro. Se fue a ver a Freud y Freud lo echó porque pensaba que era un estúpido. Bueno, Freud a esas alturas ya tampoco tenía mucho que decir, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, Ya, sí, ya sí. había dicho lo que tenía que decir. Correcto. Y básicamente lo que él estaba obsesionado con el jazz, y entrevistó en Viena a una banda de jazz, a un jazzista americano, y le cayó tan bien que se lo llevó a Berlín, y fue su oportunidad para emigrar a Berlín. Es muy gracioso porque él trabajó como pseudo gigoló, porque al parecer era un gran bailarín, Mira, y vivía en Berlín dando clases de baile a señoras y sacándolas a cenar, mientras publicaba artículos y empezó a escribir películas en la UFA, que era la gran productora alemana. alemana. O sea, antes de Hollywood era UFA. Y están todos los grandes directores, Friesland, y se hicieron las grandes películas del cine mudo, se filmaron allí. No, y es toda la generación de directores, actores, fotógrafos, iluminadores, escenógrafos que trabajaban en la UFA o que estaban en esa parte de Europa y que tuvieron que emigrar al oeste, casi todos primero a París, pobres, ¿no? Esperando que ahí Ajá. se acabara la amenaza nazi, y luego acaban todos en Hollywood, ¿no? Dándole un refresco justo a una industria que también estaba ya a esas alturas un poco estancada. Llegan todos estos directores, entre ellos Billy Wilder, y le dicen a Hollywood, a ver, ¿por dónde están ustedes? Esto es lo que traemos nosotros, vamos a mezclarlo y Claro. vamos a revitalizar las historias que están contando, sobre todo, ¿no? Ahí está el origen del cine negro, hace rato que hablábamos de Sunset Ujú. Boulevard, y ahí está el origen de la comedia americana. Pero es curioso que al principio, según este libro, solo les dejaban hacer películas sobre Europa. O Ah, sea, sí, si las sí, sí. películas si eran en París, si eran en Alemania, entonces te permitían a los europeos hacer esas películas. Y a Billy Wilder trabajó como guionista durante todos los años 30 en Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, fue guionista de Lubitsch, cuando trabajaba con Brackett, que era un guionista americano muy, muy reconocido, y entre los dos escribieron grandes películas. Fue su primer co-guionista. Eh, y básicamente así es como llegó a Hollywood. O sea, Ujú. aprendió, pero llevaba escribiendo guiones desde 1926, para cuando tuvo la oportunidad de empezar a dirigir en Estados Unidos, porque ya había dirigido una película en París que yo nunca he visto, pero al parecer le fue muy bien, fue interesante, pero tardó un rato en conseguir trabajo en Estados Unidos. Sí, como todos los migrantes. Teniendo eso entendido, ahora sí volvemos a la pregunta original, mi estimado Antón. ¿Cuál sería esa visión del mundo de Billy Wilder que termina representada en sus películas sin que sean necesariamente películas autobiográficas? Estoy sospechando que mucho de lo que quiso contar viene de haber platicado con las señoras a las que les enseñaba a bailar. Es muy posible, es muy posible. Yo siento que es más una opinión personal, que quizá él era un tipo que por su personalidad era enormemente individualista, pero a la vez era bastante cínico, y al mismo tiempo un hombre con una idea muy positiva de la humanidad, sobre la humanidad. Es verdad que sus películas están llenas de muchas de tragedias. Su comedia es cruel, Ujú. de una forma muy divertida. Sí cree que hay gente estúpida en el mundo, sí cree que hay gente mala en este mundo, pero al mismo tiempo creo que a lo que siempre llegas es a un comentario sobre la esencia de lo humano, que a mí me parece siempre muy interesante. Cuando ves eh, eh, de que nada es genuinamente inevitable. A mí es la impresión que me da. Y creo que muchos grandes directores y cineastas y artistas tienen una fascinación por lo humano, por los extraños que podemos llegar a ser, por lo profundo que podemos llegar a caer en nuestros errores, y a la vez
lo profundamente generosos que podemos ser también. Y creo que era un tipo capaz de hacer una lectura bastante abierta sobre la humanidad, a pesar de venir de la Alemania nazi, de haber tenido que huir de la Alemania nazi, de que muchos de sus amigos y familiares murieron. Es un tipo que nunca, por ejemplo, dejó de viajar a Europa. Él refundó un café en Berlín, donde se reunían antes los cineastas. Después de la guerra refundó un café allí. Y creo que habla mucho de cuál es su visión del mundo. Una visión que al final, o sea, el túnel puede ser muy negro, puede tener Ajá. incluso curvas, pero se ve siempre la luz hacia el final, ¿no? Creo que eso podría ser, a pesar de lo que dices, ¿no? De un cinismo completamente abierto, no Sí, sí. decirle a la gente lo que le tienes que decir. Oiga, a ver, señor, usted es muy tonto, ¿no? Ajá. Usted es estúpido, ¿no? A eso nos referimos con cinismo, de no callarse las cosas, pero diciendo siempre, ok, sí hay gente como esta, ni modo, ¿no? Nos tocó un Hitler, ni modo, pero ¿qué creen? Al final se pudo salir del hoyo, ¿no? Tuve que emigrar, murió mi familia, pero ¿qué creen? Al final puedo hacer lo que me gusta, porque evidentemente a él le gustaba hacer cine, ¿no? Y creo que Sí. de manera casi fortuita encontró ese camino. ¿Ibas a agregar algo? No, o sea, hay una cosa curiosa sobre Billy Wilder que él mismo menciona y que todo el mundo menciona sobre él, y es que era un tipo que efectivamente no se podía mantener la boca callada, la boca cerrada, y por eso muchas veces lo baneaban de los sets en los años 30 de las películas que él escribía, porque él iba al set a decirle al director, Esto no se dice así". Te voy a explicar cómo se hace su película, ¿ok? Exacto, no me quites esta frase. Que es como un sueño de todos los guionistas, pero este tipo tenía como ese impulso. O sea, que iba a ser un director inevitablemente, yo creo. De una o de otra forma. www.patreon.com/cinegarage. Ahí es a donde les invito yo, Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, a suscribirse. ¿Por qué? Porque al hacerlo y gracias a su apoyo, ustedes se convierten en el soporte que nosotros necesitamos para seguir produciendo estos podcasts de cine. Un tema que nos interesa a todos y a todas. Con su aportación, nosotros podemos seguir generando estos episodios y además del podcast, les regresamos también una ya muy buena cantidad de contenido exclusivo que se renueva todos los días y que va desde las críticas a los estrenos en cine y en streaming, entrevistas, reportajes y por supuesto la cobertura a los festivales de cine que nos interesan a todos y a todas para que ustedes estén al tanto de todas las películas que pronto llegarán a los cines y que por supuesto son las verdaderas estrellas de la temporada de premios. Por cierto, también hay descuentos en nuestros cursos y en nuestros talleres. Ustedes hacen una aportación al mes y a lo largo de ese mes o de los meses que decidan quedarse con nosotros, pueden hacer uso indefinido de todo el contenido que hay dentro de nuestro perfil Patreon. En esta ocasión, mil gracias a Fabio Alexander Barreto, Jessica Leiva, Pulgo Miranda, Roxana Sámano, Hortensia Ortiz, Alejandro Alemán, Daniel Silva, Mauricio Ibáñez, Javier Guadarrama Toquero, Gaby Guillén. Ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage. Ahí les esperamos. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage. Creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de 5 sesiones de 2 horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, ¿no? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver cómo, repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras
a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse. Vamos a recorrer, repito, a lo largo de 5 sesiones de 2 horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse, iniciamos el 15 de noviembre, terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com, ahí encontrarán la información. El correo de informes es joaquin@cinegarage.com. Escriban ahí les dicen qué hacer, ahí les dan los datos. Vengan, súmense al curso, nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero. Saludos. ¿Habría ejemplos, Antón, o quieres de sus películas como para contrapuntear estos comentarios que hemos hecho de la biografía de Billy Wilder en sus películas? ¿O quieres agregar algo más de la historia y de lo que me querías contar a través de tu idea de hacer este podcast? No, o sea, creo que podríamos empezar, es que podemos pasarnos toda la película hablando de la vida de Billy Wilder sin hablar de sus películas, y creo que eso sería el peor error del mundo, porque efectivamente era un tipo que a través de sus películas fue capaz de expresarse, de dar un punto de vista y de incluso usar su propia experiencia para hablar de la condición humana. Entonces yo creo que deberíamos por lo menos... Dirigió 27 películas, no tenemos que hablar de todas, pero los grandes Yo ya hablé del último secreto de Sherlock Holmes. Ya les dije más o menos de qué va y lo extraña que es. Es una película extraña. Fedora es una película muy extraña. Yo recuerdo que tardé mucho en verla y es una película muy setentera, muy extraña en la puesta en escena, pero como que ahí se veía como un poco más la falta de recursos que otra cosa. O sea, era un tipo que existía en su plenitud bajo el sistema de estudios. El acceso que le daba, y aparte yo creo que era un tipo que disfrutó mucho del sistema de estudios. Era social, le gustaba, era un poco mitómano, le gustaba mucho la fama y la gente famosa, las relaciones con la gente famosa, le gustaba mucho reírse de ellos, pero a veces se veía que disfrutaba mucho de su oficina en el lot no sé si era de Paramount o de MGM, pero su oficina era famosa y era un sitio por el que se pasaba a platicar y tal. Vamos a decirlo así, era consciente de sus privilegios, disfrutaba sus privilegios, pero utilizaba sus privilegios para hacer lo que él se le antojaba, ¿no? Correcto, y él hacía, y luego creo que me hace la pena hablar de que es un director que pudo pasar por muchísimos géneros. Justo hace poco, la razón por la que volví a Billy Wilder después de mucho tiempo fue porque no me acordaba que él había hecho una adaptación de Witness for the Prosecution, que es una obra de teatro de Agatha Christie. La peli sale de Charles Lawton, Marlene Dietrich, y no me acordaba, la busqué en internet, encontré una copia, evidentemente pirata, porque no está en Criterion, no está en ningún sitio, hay que perseguirla y buscarla. Una copia de muy buena calidad. La vi, y a pesar de haber visto la película, todavía me sorprendió a cada giro, cada decisión, cada idea. Es una película que me fascina. Y la absoluta maestría con la que filmaba cualquier género, ¿no? E introducía, por supuesto, comedia, que era un poco lo que lo hacía más accesible en sus películas. Pero bueno, si quieres podemos hablar como de cuál sería, por ejemplo, tu top 3, por no decir de top 5 de películas. Pues mira, ya que hablamos de Fedora, que no es de mis favoritas, siendo muy buena película, es una especie de segunda vuelta a lo que ya había hecho en Sunset Boulevard, que sí es una película que a él me apasiona, es decir, que de él me apasiona. Es un vistazo hacia cómo se hace el cine, el mundo dentro del cine, el cine dentro del cine. Fedora, si mal no recuerdo, hay alguien rescatando a una actriz, ¿no?, que está perdida ahí en las tinieblas de su propia biografía para sacarla de nuevo a la luz. Sunset Boulevard, metida mucho más en el género noir. Tú corrígeme, Antón, porque hace mucho que no las veo y el que acaba de leer la biografía eres tú. Entrando más al género noir en Sunset Boulevard, tenemos a él es periodista, escritor. Él es guionista. Él es guionista, claro, él es guionista. Sí. Está como que escapando de sus propias deudas y termina metiéndose en una vieja mansión, ¿no? Una especie de casa encantada, pero convertida en la casa de los sueños de Hollywood, donde se encuentra
a una actriz ya en decadencia, olvidada justo por el sistema de estudios que mantenía vivo a Hollywood en esos momentos, y ella le encarga a él que le escriba la película con la cual tiene que regresar al éxito. Lo interesante de Sunset Boulevard es que nosotros desde el primer plano de la película sabemos que quien nos está contando la historia, que es el guionista, está muerto, ¿no? Entonces Correcto. ya desde ahí empezamos en un género que tiene que ser así, ¿no? Oscuro, laberíntico, ultra psicológico, pero que no deja de ser entretenido. Yo la verdad, gustándome mucho, no una, sino las dos películas que hizo con Marilyn Monroe, que es el único director que trabajó 2 veces con Marilyn Monroe, el único, gustándome mucho esas dos. Una ya medio hablamos de ella, ahora creo que habría que hacer el recuento de la película, que es Una Eva de dos Adanes, o Con falda hacia lo loco, o Some Like It Hot. Una es esa, la otra es La comezón del séptimo año, que en España se llamó La Eh, tentación vive arriba, La o tentación vive arriba, sí. La tentación vive arriba. Esas dos películas me gustan mucho, pero creo que si el barco en donde yo fuera se estuviera hundiendo mientras pasan el ciclo Billy Wilder en el cine, yo rescataría Sunset Boulevard. Bueno, estoy de acuerdo, pero sí, yo como gran amante, me encanta. Sunset Boulevard me parece. Aparte es día uno en la escuela de cine, que es un flash forward, ¿no? O sea, te ponen Sunset Boulevard y te quedas fascinado viendo esa película. Double El Indemnity. ocaso de los dioses se llama en El español. ocaso de los dioses se llama en español, sí. Double Indemnity es la película originaria del cine negro. O sea, este señor fue a Estados Unidos y se inventó un género que define el cine americano de los 40. A mí esa película creo que es una película muy conocida, muy famosa. Yo tengo el guión por aquí publicado que está muy interesante. Creo que no todo el mundo lo relaciona con él. Creo que The Apartment es quizá su película más grande y más famosa, que tuvo más éxito, que es una comedia, aparte, visualmente fascinante. La forma en la que cuenta el trabajo en esa oficina, eh, que creo que también es buenísima. Eh, Sunset Boulevard me fascina. Con Falda de lo loco me parece increíble. Muy difícil. 1, 2, 3 es una película sobre el Berlín de la eh, Segunda Guerra Mundial. El Berlín soviético es fascinante, en el que hay muchísimas referencias. Al parecer este hombre hizo esa película por pura nostalgia por Berlín. Hay muchas referencias a su propia vida. El nombre del hotel es el nombre del hotel que tenía su padre, el que perdió cuando vivía en Galicia. También me parece una gran película. Witness for the Prosecution. Al que le guste Agatha Christie, es la combinación perfecta con el cine de juicios. Uh-huh. Muy entretenido. Y puedes ver a Charles Lawton en uno de los mejores papeles de su vida. Y para muchos es el mejor papel de la vida de Marlene Dietrich. En esta película, me hace mucha gracia porque termina la película y hay un anuncio del estudio: por favor, no cuentes el final de la película, ¿no? Está muy bien. Y por culpa de no contar el final de la película, Marlene Dietrich nunca fue nominada a los Oscars, lo que es muy extraño, porque dicen que hubiera sido esta interpretación de Oscar sin duda ese año. Uh-huh. No vamos a Eh, contar el final, por supuesto. no vamos a contar el final, pero merece la pena ver cómo esta pobre mujer perdió la oportunidad de ganar su Oscar. Por la Solamente genialidad de Billy Wilder. Exacto. Por la campaña de la película. Yo creo que esas son. Y si alguien tiene la oportunidad de ver Ninochka, creo que es una gran lección de cine. Es de Ernest Lubitsch, pero el guión es de Billy Wilder. De Billy Wilder. Sí. Y creo que merece la pena. Revisarla. Ajá. A ver, habiendo mencionado las dos películas de Marilyn Monroe, cuéntanos, desde el punto de vista del guionista y director Antón Goyenechea, no solo cuál es tu favorita, sino de qué van esas películas, porque ahora que decías, ¿no? Entre el toque Lubitsch, entre el nacimiento de la comedia romántica, yo no sé si La comezón del séptimo año o La tentación vive arriba
puede ser considerada una comedia romántica. Comedia sin duda lo es, pero es una comedia tan ácida, tan crítica a la forma como viven los gringos y a la hipocresía, ¿no? del modelo familiar gringo. Es tan certera en esa aguda, en esa crítica, que no sé si puede ser considerada comedia romántica. ¿Cómo ves a estas dos películas? Contándonos un poquito de lo que tratan. Bueno, La Comezón vive arriba es básicamente La tentación vive arriba. La tentación vive arriba, La Comezón vive arriba. Es que es la comezón del séptimo año. Sí, La tentación vive arriba, tienes razón. Es básicamente un señor cuya familia se va de vacaciones, un padre de pleno familia. verano. En pleno verano se queda solo en la gran ciudad y su vecina de arriba es Marilyn Monroe. Y básicamente es la obsesión que tiene este señor con su vecina de arriba. O sea, es lo que pasa cuando te quedas de Rodríguez. Efectivamente no es una comedia romántica, pero Billy Wilder no era particularmente bueno en comedias románticas. Yo creo que su mejor comedia romántica era Kiss Me Stupid, que en sí es un comentario muy interesante sobre lo que decíamos al principio, ¿no? Sobre las mezclas, los giros y demás, y cómo el amor es algo muy, muy, muy distinto, o sea, muy difícil de definir. Y con faldas y a lo loco, es una película sobre dos amigos, dos músicos que se ven envueltos en un ajuste de cuentas de la mafia y básicamente tienen que escapar. Son testigos de un ajuste exacto. de cuentas, sí. Exacto. Y tienen que escapar, y lo único que se les ocurre es unirse a una banda de mujeres, disfrazarse de mujeres y meterse en un crucero donde van a pertenecer a esta banda de mujeres, básicamente. Entonces, claro, sin darse cuenta que una de las integrantes de la banda de mujeres es Marilyn Monroe, donde la tentación nuevamente juega ahí el papel tensor, ¿no? Porque pues ellos, siendo hombres disfrazados de mujeres, pues no le pueden tirar, pero sí la onda a Marilyn Monroe, ¿no? Entonces se delatan, no se delatan, los descubrirá el director de la orquesta, porque pues nadie tiene que saber que son hombres, porque gran escándalo. Es decir, el interés en los capítulos de esa película va saltando de minuto en minuto, es una cosa enloquecedora. No, y la tensión dentro de la trama es fascinante. O sea, a mí me gusta más Con faldas y a lo loco. Me parece mucho más divertida. Es mucho más difícil de contar, pero a la vez es mucho más, creo, mucho más sofisticada, ¿cierto? También hay una gran diferencia entre estas dos películas. Una la escribió con George Axelrod, que era un gran guionista, la de La tentación vive arriba, y Con faldas y a lo loco ya la escribió con Diamond, que era el que fue su segundo co-guionista después de Bracket, con el que escribió El apartamento, con el que escribió el resto de sus grandes películas hasta el final de su carrera, con el que tiene una conexión muy especial. Y eso se ve mucho en el diálogo, en la forma en la que se construye de una forma un poco más compleja la película. Yo siento que Con faldas y a lo loco es una película más compleja, con más etapas, con una estructura mucho menos convencional, con todos los movimientos que van desde creo que era de Chicago al barco, al final de la historia, incluso la última frase que Billy Wilder dice que era un placeholder, Nobody's perfect. Y al final terminaron dándose cuenta cuando estaban filmando que no había otra idea mejor para resolver esa película. Esa película. Ese final sí se puede contar, ¿no? Porque creo que estaría padre que la gente sepa por qué estamos mencionando el Nobody's Perfect, y por qué estamos mencionando que, bueno, el amor a final de cuentas es lo que es el salvavidas final, ¿no? Y que tiene que ser un amor abierto, despreocupado, en donde importa el otro o la otra o los otros, ¿no? Es prácticamente, desde mi punto de vista, es prácticamente la declaración del amor libre. Un amor libre que iba a explotar en realidad 20 años, 30 años después, ya saliendo de la contracultura. ¿Lo explicas tú, Antón? El final porque el final empieza desde el planteamiento de la película. Estos dos tienen que vestirse de chicas, meterse a la orquesta de chicas, convivir con el resto del mundo como si fueran chicas, hasta que llegue el final. Entender lo que es la experiencia de ser percibido como mujer, no de ser mujer, pero ser percibido como mujer,
y que ni siquiera te dejen librarte de eso hasta el final. O sea, no solamente Marilyn Monroe en esta película, son Tony Curtis y Jack Lemmon. Claro, sí, es como la otra Santísima Trinidad, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Tony Curtis, que hace del guapo de la película, y Jack Lemmon del Comic Relief, son los dos que se tienen que travestir Disfrazar, sí. para poder hacer todo esto. La atención es una película sobre travestismo, al final. Sí, Y sobre todo cómo estos tipos están conviviendo con las mujeres en sus camarotes y tal, y poco a poco van asumiendo ciertos manerismos de las mujeres. Sobre todo Jack Lemmon, yo creo que es el que cada vez se va como sintiendo más cómodo y empieza a compartir el discurso y demás. Y el capitán del barco, al final de la película, cuando se están escapando, se sube en una lancha con el capitán del barco para salir del barco, y el capitán del barco está locamente enamorado de él. de Jack Pues Lemmon. básicamente, sí, le Pero a ver, dice está enamorado de Jack Lemmon travestido. de Jack Lemmon travestido, exacto. Exacto. Entonces, este señor le está declarando su amor absoluto y le está diciendo, pues a partir de ahora vamos a vivir juntos, nos vamos a casar, vamos a tener hijos. Y Jack Lemmon le dice, yo no puedo tener hijos, no pasa nada. Eh, tendremos, nos casaremos, no me puedo casar, no pasa nada. Entonces al final Jack Lemmon, ya frustrado, se quita la peluca y le dice, es que soy un hombre. Y le dice el otro, nadie es perfecto. Claro, O sea, nobody's perfect. claro, exacto. Me sigue gustando, o sea, sigue Sí, siendo sí, sí. la persona con la que quiero estar. Y la cara de Jack Lemmon al final es como, pues mira, qué bonito, me quiere por quien soy, de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Y te dejan ahí. Parece que no, pero es un final abierto, lo cual, de Sí, nuevo, ¿no? Invita a la gente a decir, a ver, ¿qué acabamos de ver? ¿No? ¿Qué historia me acaban de contar? ¿No? en 1959. Exactamente. Y creo que es una forma muy interesante de aproximarse o sea, de cómo usar el humor para llegar a cosas mucho más grandes. Es un chiste, pero es un chiste del que se va a reír absolutamente todo el mundo que ve la película, independientemente de tu ideología o de tus ideas religiosas o lo que sea. Lo vas a ver y te vas a reír porque reconoces la humanidad dentro de esa construcción. Claro. Entonces, entiendes que, bueno, pues efectivamente no hay barreras para este amor. No hay barreras para este amor y te da un ejemplo perfecto del nivel de humor que maneja Billy Wilder en sus películas. Voy a hacer una comparación burda, ¿no? Ahora que se habla tanto, ¿no? De la comedia y que la comedia está agrediendo a gente y que la comedia se mete con la gente, aunque no sean temas que debamos de tratar, como en este caso el travestismo, Ujú, la ujú. homosexualidad o la multisexualidad, como tú quieras, pues bueno, Wilder no se está metiendo con ninguno de sus personajes, todo lo contrario, los está construyendo desde abajo, lo está haciendo a través de la comedia y lo hace aplaudiendo a los personajes para que nosotros riamos con los personajes y no de los personajes. Entonces, ahora que todo el mundo dice, es que ya no se pueden hacer chistes de nada, sí se pueden, se puede hacer chistes de todo, pero hay que echarle coco. Y esta película creo que es un gran ejemplo de cómo hablar a través del humor, de una visión del mundo distinta, en este caso la de los travestis, la de las mujeres en un mundo dominado por los hombres, sin tener que meterte ni destruir a ninguno de tus personajes, sino todo lo contrario. Y estamos hablando de un señor que nació en el Imperio Austrohúngaro. Correcto, correcto. Y que le cayó mal a Freud. Claro, Bueno, también creo que hay algo sobre la perspectiva histórica, porque probablemente era más restrictivo el Estados Unidos de los 50. Esta película es del 59, con el código Hayes y con todas estas ideas. Había muchas más cosas y con esta idea de las grandes audiencias que siento que hay mucho más censura en la idea de producir para grandes audiencias. Es una autocensura de los productores y plataformas y demás, que ni siquiera es este rollo de una censura moralina. Es una censura comercial, es una censura no, muchas veces no querer ofender, miedo a que no se entienda el es chiste. muy, muy paternalista, ¿no? Muy paternalista, correcto. Eh, y ser capaz, y lo que me parece muy interesante de Billy Wilder es precisamente ser alguien capaz de generar discursos tan complejos y tan
transgresivos en ese contexto y que a la vez pudieran llegar al público más amplio. O sea, esta es una película que podía ver... Un niño. Exacto, y te hacía, y había para ti, y lo podía ver en cualquier cine. Kiss Me Stupid fue una película yo hablo mucho de esa película, pero porque la vi en su momento y me fascinó. Ahora queremos detalles. Ahora hablaremos de esa película, pero eh, creo que Con falda y a lo loco es una película que consiguió llegar y romper muchas barreras y llegar a mucha gente y a la vez conectar con muchos temas muy interesantes. Y sobre todo fascinante que mucha gente no se diera cuenta que se estaba humanizando viendo esa película, que es la función. Creo que muchas veces cometemos el error de querer que el cine enseñe, que el cine eduque, pero el cine es un medio emocional que lo que te hace debería de humanizarte. Debería de humanizarte. Es claro, la función última del arte, ¿no? A final de cuentas. Del arte, correcto. Y bueno, Bésame Tonto, que es como, según yo, se llama en español. En España se llama... español de México. En el español también. Bueno. Es un título tan bueno que es imposible... no... Bueno, y Mala Dulce. Pues ya que no vas a meter. No. ¿Cuáles son tus apreciaciones de Bésame Tonto? Bésame Tonto es una película de enredo, una comedia romántica, comedia de enredo muy pequeñita, en la que sale Dean Martin y Kim Novak, sobre una especie de... sobre un señor que es tan celoso de su mujer. Está casado con Kim Novak. Él es Ray Walston, que no era el tipo más agraciado del mundo. Pero estaba casado con una mujer bellísima que lo amaba. Y sus celos son tan absolutamente enfermizos que acaba empujando a su mujer a que le ponga el cuerno, básicamente. Entonces contrata a una prostituta para que seduzca a un tipo, a una especie de mafiosillo, a Dean Martin, que llega a su pequeña gasolinera, y entonces el tipo piensa que se va a ligar a su mujer, ¿no? Entonces contrata a una prostituta para que la prostituta se haga pasar por su mujer y seduzca a Dean Martin. Y el tipo acaba enamorándose de la prostituta y Dean Martin se acaba acostando con su mujer, y al final de toda la historia descubrimos exactamente lo mismo de siempre. El amor no tiene fronteras. Dean Martin se va de la ciudad y la vida sigue y todos son un poco mejores después de este pequeño enredo de faldas. O sea, lo que hace Billy Wilder aquí es meter en una olla a presión la idea tradicional que tenemos, en este caso de la pareja, ¿no? De la pareja occidental, que deben ser, ¿sabes? ¿No? Solo dentro del matrimonio, pero que está controlada con la visión machista y celosa del esposo, ¿no? Y lo que hace es, como los mete bajo presión, nos enseña cómo eso, a final de cuentas, es una presión que tiene atrapados a sus personajes. Cuando le prende fuego y esa presión empieza a escapar por la válvula de seguridad, todo se transforma y lo que sale son nuevos personajes ya sin esa visión del mundo, que tienen un nuevo camino para seguir en la vida. Eso es lo que está haciendo Billy Wilder en 1964, señoras y señores. Y esta película sí que no consiguió pasar como Falda y a lo loco la censura. La censura. Esta peli fue muy criticada y muy perseguida y muy censurada, que probablemente la hizo aún más exitosa. Porque eso es lo que muchas veces a los censores se les escapa. O sea, mira, qué curioso que hayamos hecho, o por lo menos yo haya metido un poco a la fuerza a Hitchcock, que era otro gran burlador de la censura, ¿no? Que era alguien que también sabía darle muy bien la vuelta a personajes y situaciones para enseñar lo que él quería o necesitaba enseñar sin que la censura tuviera que meter las manos. Nomás quería yo volver a mencionar a Hitchcock. Hitchcock lo podríamos mencionar cada 5 minutos, hacer una pequeña referencia. Aunque también se metía en líos Hitchcock. No, todos. Y la mayoría, muchas veces no eres... Es difícil cuando haces películas, basado en mi experiencia personal, y crees que le puedes colar algunas a ciertos productores o a ciertos estudios, a veces son más listos de lo que parecen. A veces. La verdad.
No cuando te dan notas, pero cuando son capaces de descubrir ciertos mensajes que quieres insertar y pensar que puedes darle la vuelta. Para eso está el prestigio. También Billy Wilder no era inmune a nada de esto. O sea, él era alguien que, como les dijimos antes, prosperó en el sistema de estudios. Cuando el sistema de estudios desapareció, un poco acabó condenado a hacer películas de bajo presupuesto fuera del estudio, que yo creo que Fedora es un buen ejemplo. A mí Fedora me gusta, pero O la de siente una Sherlock película... Holmes. O la de Sherlock Holmes, exacto. Son películas menores, pero yo creo por la falta de acceso a los medios que había tenido para hacer sus películas. Y sin embargo, ya a esas alturas de su vida, era un director que, como dijiste, ya había dejado huella profunda en la revolución de la nueva ola francesa. Los franceses sabían, no que el estilo de Wilder se pudiera replicar, sino la idea de Wilder de hacer cine, que creo que es algo que hay que aclarar, ¿no? Lo que los franceses admiran, sí, son las películas y por supuesto las anécdotas, todo lo que acabamos de platicar, pero creo que la idea que se tiene del cine, que ellos podían replicar con sus propios intereses, con sus propias historias, el hacer de la película algo en donde la audiencia debe estar involucrada en todo momento. ¿Cómo se llega a esos mecanismos mientras yo pueda contar mi propia historia? Porque parte de la creación de la idea de que el director es el autor de la película viene justo de estos chamacos, ¿no? De Truffaut, de Godard, de todos ellos. ¿Cómo puedo mantener a la gente dentro de mi película? Hay que estudiar a Billy Wilder, ¿no? ¿Cómo puedo sorprender a la gente para que se enteren que les acabo de contar otra cosa mientras creían que les estaba contando esta? Hay que estudiar a Billy Wilder. Creo que de ahí viene la fascinación de esos y de toda la generación de los 70 en Estados Unidos, los Scorsese, los Coppola, los Friedkin, ¿no, Antón? Pero 100%, o sea, ellos eran, o sea, los... un poco como explican, no sé si han leído From Easy Rider to Raging Bulls de Peter Briskin, que es como este libro famosísimo sobre el cine de los 70, en el que él te explica muy bien cómo los Estados Unidos aprendió a apreciar el cine clásico a través de la visión de los franceses, ¿no? Y de la iniciativa de los franceses de intentar definir el cine como arte, que era algo que no se entendía antes. Y muchas veces, y yo me pregunto mucho si después de la Nouvelle Vague, de que se entendió a estos personajes a estos directores como autores totales, muchos pudieron volver a hacer cine de la misma calidad. Porque de alguna forma en los 60 fueron las últimas oportunidades de estos directores de hacer estas grandes películas. Después ninguno realmente hizo grandes películas en los 70. De los que venían de la ola también eran muy mayores, todo hay que decirlo. Sí. Y ya no conectaban con las audiencias de la misma forma y demás, pero pocos experimentaron más allá de la revolución de los 60 y de los 70 del cine. Aunque me acuerdo que hicimos otro programa tú y yo sobre... ¿cómo se llamaba? Se me fue. Uno de los primeros que hicimos tú y yo. Bueno, tú has hecho 900, no, pero, 200 a la semana. Pero he hecho contigo varios, entonces no sé de cuál estamos hablando. Estoy pensando en la película de Rod Stewart con... ¿De Rod Stewart? ¿El cantante? No. Mierda, tío, estoy fatal hoy, Para hacer un podcast vas a tener que editar mucho. Bueno, da igual. No, aquí todo queda en caliente, Antón, porque aquí las cosas como son. Yo lo busco y lo pego. Pero a la referencia que hacía era como hubo cierta decadencia en el cine de los 60, que se consideró decadencia, que se filmaban muchas comedias románticas, como esta de la que hablamos en ese programa. Que merece la pena oír porque quedó muy bien. Era la de Pillow Talk. Pillow Talk, exacto. Pillow Talk. Sí, lo voy a pegar. Hablamos de Pillow Talk. Sí. O sea, cuando ves Pillow Talk es imposible no ver a Billy Wilder en esa película. O sea, en los ritmos, en la puesta en escena, en la forma de usarlo, en la forma de usar los sets, es un poco más sofisticado que el cine negro, pero sigue teniendo como los mismos códigos en el uso de los sets del cine negro, que a mí es una cosa que siempre me ha parecido muy interesante, la forma en la que construyen y reconstruyen el momento histórico en los sets. Billy Wilder siempre fue muy,
O sea, yo creo que él de alguna forma le dio al cine que hacía Lubitsch la capacidad de expandirse a otros géneros, por ejemplo. Usando la misma forma de escribir que había aprendido con Lubitsch, Ujú. la misma forma de filmar. Era un cineasta muy sofisticado como director, porque creo que para mí como guionista, me fascinaba como guionista. The Apartment es para mí, una de las películas mejor filmadas de la historia. Hay un plano en The Apartment donde se ven todos los cubículos, en el centro está Jack Lemmon escribiendo, trabajando en su cubículo antes de que lo llame para que se active, que es absolutamente expresionista. Ujú. O sea, es absolutamente cine alemán de la UFA, Fritzland. Este tipo filmaba, o sea, viene de la escuela de donde se inventó el lenguaje visual de una forma más interesante quizás, ¿no? Y creo Sí. que siempre filmó de una forma muy expresionista. Por eso, volviendo otra vez a la idea de lo poco triste de sus últimas películas, que al no tener acceso a medios, sus películas se volvieron un poco más televisivas, ¿cierto? Como que se le amarró el lenguaje Sí, cinematográfico, dices. exacto. Yo no tenía la capacidad de usar la maquinaria, los sets, la capacidad de mover la cámara de esa forma. Y cuando intentó usar las herramientas de la época, de los 70, en las que se habían vuelto un poco más cinema verité, como un poquito tomando del cine francés, él nunca se terminó de adaptar a eso. Él hacía un cine mucho más clásico y mucho más elegante, Claro. siempre. Y ahora nada más, ya mencionamos Double Indemnity, que es la película, Ajá. pues es, como decíamos, es noir 100%, noir puro, ¿no? Sí, Este, es el primer noir, o sea, la, para la, la, muchos. la femme fatal total que enreda al pobre vendedor de seguros para decirle, vamos a matar a mi marido, nos vamos a quedar con la póliza. Del otro lado, nada más para que vean el rango de Wilder, no quiero dejar de mencionar Sabrina. Ah, bueno, sí, Antón, claro. ¿no? Que hablando de comedias románticas, creo que también hay una semilla muy clara en lo que ocurre en Sabrina, con todo y que hay mucho drama ahí metido, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, la verdadera reina de la comedia romántica, que es Audrey Hepburn, con la sonrisa más increíble, más inocente, con Humphrey Bogart. Sabrina es una película, y con William Holden, que Ujú. él trabajó mucho con William Holden, que también es un gran personaje del cine americano, del cine clásico, que, que a mí me encanta. A mí Sabrina, me acuerdo que la vi por primera vez en un camión, creo que entre Madrid y Sevilla. Y, y, y bueno, es una película que habla de clase, ¿no? Es una película que habla pues, es otro análisis de otro grupo social del que él no suele hablar, porque yo creo recordar hace mucho tiempo que no la veo, que esta película se desarrolla no sé si en Nueva York o en Nueva Inglaterra o algo así. Ujú. Y este tipo entendió muy bien cómo contar las ciudades y las culturas en Estados Unidos, mientras que eh, su noir es Noir de Los Ángeles, que es un tipo de noir muy específico que Sí. habla sobre sueños y demás. Como quizás se concibe en general Nueva Inglaterra y demás, como la zona aristocrática de Estados Unidos, donde existen estos personajes que han ido a estas universidades, se inventaron un acento, el transatlantic English, ¿no? Que es el que hablaba, bueno, Audrey Hepburn en estas películas y que es como una especie de inglés americanizado, ¿no? Ujú, ujú. Que es el que hablaba en esa época. Inglés americanizado, sofisticado, Correcto. O ¿no? sea, de estudié en Harvard Sí. y vivo en una casa en mitad de un bosque y nos vemos en fiestas sofisticadas. Esta película pertenece un poco a ese universo de mezclarse, de mezcla de clases, quizá eh, menos, en mi opinión, menos melting pot de lo que es Los Ángeles en su Ujú. imaginario. Más cerrada, Eh, no más enclaustrada. exacto, que es un poco, creo que como todo el mundo entiende en Estados Unidos a esa sociedad. Y es una película, es una comedia muy divertida, por Es una supuesto, tiene un comedia comentario.
Y ahora que hablabas tú de lo humano de los personajes, creo que también este es un muy buen ejemplo. Número uno, ¿no? Sí aclarar, las ciudades donde Billy Wilder ubica sus historias no son casuales, o sea, las elige por algo, porque Ajá. ahí la ciudad también nos va a contar algo de los personajes y de la situación. Con respecto a Sabrina, si les digo la anécdota dirán, pues ya sé en qué va a acabar, ¿no? La chica pobre, el niño rico, ¿no? Que hay más o menos como que a él le gusta a ella y todo el mundo dirá, pues sí, María la del barrio, se casan al final. Pues no, la película va justo por un lado completamente Ajá. diferente, ¿no? Que es justo lo que tú decías, ese es el lado humano. Lo humano nos hace ver muchas cosas y experimentar muchas cosas, y los finales no tienen que ser felices para poder ser buenos finales. Y creo que Billy Wilder hacía eso, ¿no? Tiene muy buenos finales porque los personajes aprenden, se transforman, nosotros con ellos, y no necesariamente es el final feliz. Es un buen final que no es lo mismo. Y creo que Sabrina es el mejor ejemplo, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, y sobre todo tienen cierta madurez emocional. O sea, hay una lección que aprende lo que pretendemos a través de los personajes y nunca es una lección moralina. No existe lo moralino en el cine de Wilder. Siempre es mucho más complejo, siempre es un paso más allá. Quizás eso es lo que le aprendió a Lubitsch desde el Sí, principio. sí, sí, Que sí. siempre hay un paso más allá en todo. Y es lo que le han aprendido muchos después. Yo mencionaba nomás por dar un ejemplo a Woody Allen en la entrada del personaje, del programa, ¿no? Si alguien ha sabido transformar el estilo Billy Wilder a su propia visión, ha sido el cine de Woody Allen. Que conste que dije el cine de Woody Allen. No No, voy por a alguien en favor, persona. no de Woody Allen en persona, no lo vamos a platicar ahora, lo podemos platicar cuando quieran. El cine de Woody Allen bebe directamente del cine de Billy Wilder, ¿no? No, 100%. Cualquier historia, o sea, incluso yo diría que Apatow es quizá con un nivel de sofisticación mucho más pequeño, pero es alguien que exige esa profundidad en las historias. O sea, nunca quedarse en la anécdota de la historia, nunca quedarse en que los personajes que los personajes no tengan la oportunidad de explicarse, por lo menos. Y estaba pensando, y esta es una conexión un poco extraña, pero es que estaba viendo una película de Estudio Ghibli el otro día y un poco me di cuenta de que existe la misma idea en el cine de Estudio Ghibli. O sea, nadie es del todo malo, nadie es irredimible. O sea, quizá la clave de la esperanza en el cine de Billy Wilder es que nadie es irredimible. Todo el mundo siempre hay algo más a donde llegar, siempre hay algo más en los personajes que merece la pena explorar y descubrir. Y creo que es algo que el cine es capaz de hacer, que el cine no siempre hace, y que merece aprenderlo un tipo como Wilder. Pues ahí está la invitación, Antón, a la gente a explorar y adentrarse en las películas de Billy Wilder. Yo a los Patreons, además de dejarles nuevamente el libro como que es que el nombre a mí se me olvida porque también lo tengo tanto en español como en inglés. Moteros Tranquilos, Toros Salvajes es como se Me llama encanta, sí, sí. en español, de Peter Biskind. Les voy a dejar ahí la liga donde lo pueden encontrar. No voy a decir de qué manera, pero ahí lo pueden encontrar. Y por supuesto una lista de películas de Billy Wilder para que sepan dónde verlas. Eso se lo dejo a los Patreons en nuestro perfil. ¿Algo más que quieras agregar, Antón? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si que te quieren consultar para que les des clases particulares de buen guionismo. Bueno, de buen guionismo. Bueno, si quieres clases particulares de buen guionismo, hacemos un podcast de guión que se llama Guionistas sin Guión, Eso. en el que sacamos programa todos los días, todas las semanas. Ya estamos a punto de llegar al número 100. Bien. Lo hago con otros grandes guionistas, con Josh Candia, Karim Valenzuela, Valecillos, Alo Valenzuela y el famoso y grandísimo Jorge Michel Grau. Y bueno, pues, yo estoy en redes, búsquenme. No tengo muchos seguidores, síganme, engordan mis redes. Pero el podcast, cine, el podcast está en todas las plataformas, ¿verdad? En todas las plataformas, sí. Y salimos todas las semanas, una conversación abierta, se llama Guionistas sin Guión, entonces intentamos no preparar absolutamente nada para el programa.
solamente del tema, hablamos desde nuestra experiencia, entrevistamos guionistas, a veces managers, productores, para hablar de la industria, específicamente en México, España, Latinoamérica, lo que normalmente no encuentras en los podcasts gringos, que son muy interesantes, pero no creo que no refleja la experiencia de la industria latinoamericana. Exactamente. Entonces ahí está la invitación para que también escuchen Guionistas sin Guión. Antón, mil gracias por este regreso a los micrófonos Cine Garage y por tu sabiduría y tu amor a Billy Wilder. Lo quiero mucho, lo quiero casi tanto como a ti, Eric. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.